Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo videoprograma de Universo Fi. Soy Pablo Lema y te invito a que me acompañes en un nuevo videoprograma de Universo Fi en donde estaremos recorriendo uno de los mitos estructurales que se unen a nuestro árbol familiar. Uno de los mitos raíces, uno de los puntos centrales que funcionan en nuestro árbol familiar y como no podría ser de otra manera, tienen un impacto enorme en nuestra vida, ya sea de forma armónica o disarmónica. Me estoy refiriendo al complejo de Edipo y al complejo de Electra. ¿Qué es lo que hacen en nuestro psiquismo y cómo funcionan? ¿Qué significa y cómo se unen tanto al árbol familiar como también a lo que tiene que ver con los principios creadores de nuestra realidad desde lo que enseña la sabiduría ancestral? Así que sin más preámbulo, ojalá disfrutes de este videoprograma y comencemos. El complejo de Edipo, pensémoslo así. Luego de que el varón, el varón o la niña, en un periodo en el cual fue, digamos, cuidado por su mamá durante tanto tiempo, e incluso en su vientre, donde fue alimentado, e incluso donde muchas veces esté mencionado a través del proyecto sentido, el sentido del otro, que desde el momento en que los padres piensan el nombre de un hijo o ya lo desean o lo sienten, ya ahí se empieza a generar toda una vinculación. Y en esa vinculación, ese varón se encariña con su madre y su madre pasa a ser central, porque en algún punto es quien le dio la vida, que nos ha dado la vida. Entonces se genera un vínculo, pero ese vínculo, de acuerdo a cómo se genere, de acuerdo a cómo fue el nacimiento, cómo se relacione con su madre, cómo se relacione con su padre, eso empieza a quedar inscrito en el niño como amor, ¿sí? O sea, ese niño se va a creer exclusivo de su mamá y va a empezar a generar cierto lazo a nivel inconsciente, va a generarse cierto deseo también a nivel sexual, pero por las leyes del inconsciente, esto de que no está permitido el sexo entre familiares porque eso es incesto, ese niño se creerá exclusivo y obviamente cuando aparezca su padre, ¿sí?, se sentirá como amenazado en algún punto, como que aparece alguien y lo separa de su mamá. Así es como se empiezan a generar deseos, sensaciones, y acá va a haber, van a empezar a suceder ciertas dinámicas con el padre, van a empezar a haber rivalidades, ¿sí?, y el niño va a trasladar ese amor, por ejemplo, hacia la madre y cierta rivalidad al padre. La psicología lo que viene a mencionar es que en realidad el niño se va a identificar o va a aceptar a sus padres y va a sentir rechazo en caso de que no tenga una vinculación armónica con sus padres. ¿Qué significa este mito de Edipo desde el transgeneracional? Que en base a la vinculación que hayamos tenido con nuestra madre, cómo nos hemos relacionado, si nuestra madre fue demasiado pegada a nosotros, si nos fue distante y todas las dinámicas que vos te puedas imaginar, eso se va a trasladar a tus relaciones, ¿sí? Por ejemplo, un terreno donde se ve esto es en el ámbito de las parejas. El complejo de Electra es un término propuesto en 1912 por el psiquiatra y psicólogo Carl Jung para designar la contrapartida femenina, ¿sí?, del complejo de Edipo. Y simplemente consiste en esa atracción, en ese lazo, en ese vínculo de la niña por la figura del padre y de la niña también en algún punto queriendo dejar a un lado a su mamá, ¿sí?, o sea, rivalizando con su mamá. Es muy parecido a lo que tiene que ver con el complejo de Edipo que te mencioné antes, pero con ciertas diferencias, ya que ahí la niña al principio empieza a tener un comportamiento indiferenciado, ¿sí?, respecto de los hombres, y dependerá de su madre, ¿sí?, y también de la educación que le brindaron a su madre, de empezar a hacer esa diferencia, ¿sí?, de inculcarle de que ella es una niña, de que es del sexo femenino, de que hay comportamientos que por ahí tienen que ver más con el sexo femenino y hay comportamientos que tienen que ver más con el sexo masculino. Ahora, esto por mencionártelo, pero hiper inicial, ¿sí?, porque hablar del complejo de Edipo en un video de 15 minutos, 20, te puedo asegurar que es casi imposible si uno quiere profundizar, pero
realmente profundizar en ese mito. Pero sí quiero que lo recorramos desde lo que tiene que ver con la visión del transgeneracional. Si vos recordás, y en caso de que no recuerdes, después seguramente te va a aparecer en la descripción, hay un video que hice de el transgeneracional y los dobles, en donde a través de los dobles, a través de ciertas vinculaciones por las fechas, nos podemos descubrirnos, ¿sí? Y nos descubrimos en nuestros vínculos con nuestros familiares. Y eso nos muestra, ¿sí?, qué programaciones inconscientes heredamos de determinado familiar. Por ejemplo, en el caso de acceder a las fechas, ¿sí? Hay muchas maneras de acceder a las vinculaciones inconscientes con nuestros familiares. Pero al punto al que quiero llegar es que el complejo de Edipo, a su vez, está determinado, o sea, lo que sucede, cómo nos vinculemos, cómo se haya incorporado ese mito en nosotros, viene a su vez determinado y condicionado de lo que haya sucedido en nuestra familia. Cómo en nuestra historia se hayan vinculado, ¿sí?, los hombres con las mujeres y lo que haya sucedido a nivel familiar, tanto entre hombres como mujeres, si hay un árbol que es patriarcado, en donde, vamos a decirlo así, los hombres son los que dominan, ¿sí?, y los que le dan órdenes a las mujeres y la mujer queda desplazada, o si es un árbol de matriarcado, en donde las mujeres son las que toman la decisión y le dan órdenes a los hombres. Todo eso va a configurar, ¿sí?, un complejo que va a unirse con el complejo de Edipo, ¿sí? Esa es la unión del complejo de Edipo con el transgeneracional. Freud, quien fue el que descubrió esta dinámica del complejo de Edipo, solamente lo empezó desde el niño y su nacimiento, y a lo sumo dejó por fuera el transgeneracional. Sin embargo, el transgeneracional sería lo que para Jung era el inconsciente colectivo, que es un mucho más del inconsciente particular, y en gran mayoría, pero lo determina enormemente. Desde el transgeneracional se ve cómo esa identificación, aceptación, ¿sí?, o rechazo que uno pueda llegar a tener ante su padre o su madre va a ser determinante para lo que sucederá después. Porque como indica ese bellísimo mapa que es el transgeneracional, los conflictos no resueltos en nuestros primeros años son los que nuestro inconsciente va constantemente a trasladar, ¿sí? Y esto es fantástico en el sentido de cuando uno ve cómo funciona, porque si uno, por ejemplo, tuvo, y ahora vamos a darle un ejemplo, si uno, por ejemplo, tuvo un conflicto con su mamá o con su papá, eso se va a trasladar al jefe del trabajo, se va a trasladar a sus amistades. Ahora, el transgeneracional amplía mucho más todo esto, ya que como percibamos a nuestros padres estará condicionado por las historias ancestrales, tanto en la rama paterna como en la rama materna. Gente de 20 años que llega a consulta porque no encuentra pareja, ¿sí? No encuentra pareja, no le duran sus vínculos, y en medio de empezar a abordar su historia descubre que cuando sus padres se habían divorciado, cuando él era chico, o sea tenía 6 años, por una situación de infidelidad de parte del padre, la madre lo único que hizo fue, tirarle basura, ¿sí?, a su ex, y eso su hijo lo escuchó. Entonces el hijo, viendo cómo su madre sufría, viendo todo lo que le decía su madre de su padre a ese hijo, todo eso fue un gran condicionante. ¿Para qué? Para que él representara simbólicamente, y esta es la parte que generalmente muchas veces nuestro hemisferio izquierdo nos hace chocar, representara simbólicamente como pareja de la madre. ¿Qué significa simbólicamente? Que en el plano de lo real, ese muchacho de la consulta podía estar de novio momentáneamente, podía creer que decía que quería ser soltero, que quería viajar, que para qué ponerse en pareja. Pero lo que estaba de fondo, a nivel simbólico, como siempre digo que es en el plano simbólico en donde se genera mi realidad y tu realidad también, ya estaba en pareja. Y como no había descubierto esto, pues siempre se encontraba repitiendo lo mismo, que sus relaciones no duraban, que cuando por ahí se enamoraba de alguien, al momento o pasado un tiempo se dejaba de enamorar. ¿Por qué? Porque a nivel simbólico ya estaba comprometida.
Por supuesto que nadie está exento de este mito, del mito que te he mencionado, el complejo de Edipo en lo que hace a los varones, ¿sí? A los niños, y el complejo de Electra en lo que hace a las niñas. Hay algunos psicoanalistas que por ahí le llaman complejo de Edipo a todo, pero Jung lo que hizo fue diferenciarlo. Complejo de Electra para las mujeres, ¿sí? O sea, ese amor de la niña hacia el padre, y complejo de Edipo hacia los varones, ese amor digamos ideal o de lazo inconsciente y simbólico hacia la madre. El complejo de Edipo invertido tiene que ver muchas veces con esto, de que cuando por ejemplo la niña puede sentir amor hacia su madre, ¿sí? Y rechazo hacia su padre, o puede suceder también que el niño sienta amor hacia su padre y rechazo hacia su madre. Como ves, es un mundo de posibilidades. Es fundamental conocer tu historia y es fundamental conocer cada caso. Hay mucho para seguir recorriendo, ¿sí? Respecto a este mito, pero hoy lo quise traer porque es un mito raíz, un mito estructural y que nos condiciona a cada uno de nosotros. Nuestras vivencias son centrales y, como lo indica también uno de los principios universales de la creación, la ley de mentalismo pues ingresa perfectamente en esto. Aquellos mitos que habitan en nuestra mente y que no reconocemos cómo funciona nuestra vida, pues muchas veces nos preguntamos ¿por qué me encuentro siempre con lo mismo? ¿Por qué cuando quiero hacer esto me pasa esto? ¿Por qué cuando quiero emprender tal negocio? Bueno, ¿por qué? Hoy hemos visto una fichita más del por qué. Por eso, como siempre digo, quien descodifica a su inconsciente, pues lo posiciona a su lado y hace que su inconsciente funcione a su favor. Recordemos que el inconsciente es determinante para nuestra vida. Esa vida que más allá de lo que percibimos con nuestros ojos, que en realidad nuestros ojos es la extensión de nuestra mente, está determinada en un 90% por nuestra mente inconsciente. Ojalá que hayas disfrutado de este video programa de hoy. Me interesan tus comentarios. Ya sabes que en caso de que quieras escribir algún comentario respecto de este video programa, pues adelante. Agradezco siempre los mensajes, el apoyo y todo lo que me transmiten a través de mensajes, mails. Así que muchísimas gracias a todos los suscriptores, a vos que sos suscriptor de Universo Fi. Y ya sabes que si querés sugerirme algún video programa, algún tema, contacto @universofi.com. Y si querés profundizar aún mucho más en todo lo que recorro en los videoprogramas y no quedarte solamente como espectador y comprobar cómo todo esto funciona en tu vida, contás con mi ayuda, contás conmigo, así que ya sabes que me puedes escribir a contacto @universofi.com o en las vías que figuran aquí a continuación. Muchísimas gracias y nos encontramos en un próximo video programa de Universo Fi.